Donald Trump acaba de anunciar que quiere reelegirse como presidente de los Estados Unidos y por ello es necesario recordar cuando hace 4 años, el 16 de junio de 2015, con un férreo y antimexicano mensaje, desvelaba sus intenciones de llegar a la Casa Blanca por primera ocasión. Además de que todos lo tomaron a broma en Estados Unidos, aquí en México todos pusimos el grito en el cielo porque nos llamó rateros, violadores. Básicamente dijo que éramos lo peor que le podía pasar a la sociedad estadounidense. Y ahora, a 4 años de distancia, aquí en México, todos, gran mayoría, nos hemos convertido en un pequeño Trump. Porque basta leer los comentarios de mucha gente aquí y en otros medios de comunicación cuando se habla de los migrantes centroamericanos que cruzan por México con su intención de llegar a los Estados Unidos. Es cierto que el panorama no es el mismo de hace 4 años cuando Trump anunciaba su primera candidatura presidencial, ahora que han pasado muchas cosas, entre ellas la amenaza de imponernos aranceles y toda esta negociación que encabezó Marcelo Ebrard. También es cierto que las circunstancias y los gobiernos son distintos. En aquel momento gobernaban los demócratas y en México gobernaba el PRI. En aquel momento no existía esa presión por parte del gobierno de Estados Unidos para que México endureciera su política migratoria. Hoy que el escenario es totalmente distinto, parece que buena parte de los mexicanos han adoptado el discurso de odio de Donald Trump, ese que criticábamos y que nos ofendía que se refirieran así a nosotros. Es cierto que no se dicen las mismas barbaridades, pero sí hay argumentos que poco o nada tienen de cierto. La gente dice que los migrantes vienen a quitarnos nuestros trabajos. Esto haría pensar que son millones de centroamericanos los que están llegando al mismo tiempo a territorio nacional con la intención de cruzar y llegar hasta los Estados Unidos, cuando es totalmente falso. Somos millones de mexicanos y son miles de centroamericanos los que cruzan. Hay una diferencia abismal y pensar que solamente porque este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, les está ofreciendo oportunidades, quiere decir que se las esté quitando a los mexicanos. Eso, más que ignorar, habla de un egoísmo tremendo que nada, pero absolutamente nada tiene que ver con la tradición histórica de un país como el nuestro, que se ha caracterizado justamente por eso, por abrirle sus puertas al mundo, y cuando hay necesidad de recibir gente que en sus países no puede estar por condiciones humanitarias, aquí se les recibe sin ningún problema, no solamente por parte del gobierno, sino también de su sociedad. Caso para mencionar es el exilio español que el general Lázaro Cárdenas, muy admirado por cierto por el presidente López Obrador, recibió a miles de españoles que aquí se afincaron y que aportaron muchísimo a la sociedad mexicana. Entonces, ¿por qué a la distancia los mexicanos le pretendemos dar la espalda a los migrantes centroamericanos que, fíjense, hay que ponerlo en contexto, ellos dicen que se sienten más seguros estando en territorio mexicano que estando en sus países, dígase Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, etc. Dimensiónenlo, se sienten más seguros aquí donde nosotros, los que aquí vivimos, no nos sentimos seguros que en sus lugares de origen. Eso da mucho para qué pensar y también para contextualizar el entorno en el que diariamente nos movemos. Y además nos ponemos a criticar a los migrantes como si realmente llegaran y se les atendiera con bombo y platillo, cuando es totalmente falso. Cuando cruzan por México también son extorsionados, también son robados, lamentablemente son secuestrados y algunas veces también son asesinados, tanto por las autoridades como los grupos delictivos que en México controlan gran parte del territorio nacional. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? ¿Realmente estamos dándole la espalda a una sociedad que busca lo mismo que han buscado esos migrantes que hace 4 años Donald Trump tomó como la punta de lanza de su campaña que lo llevó hasta la presidencia de los Estados Unidos? Hoy busca eso nuevamente, pero ahora ya no son los mexicanos, ahora son los centroamericanos. Y lamentablemente, México, los mexicanos, le están siguiendo el juego y quizá no estamos conscientes de que un tipo que si lo preguntamos al gran conglomerado nacional va a decir que rechaza la figura de Donald Trump.
pero irónicamente le está haciendo el juego y le está ayudando implícitamente a mantenerse 4 años más en el poder, y eso quiere decir que van a ser 4 años más de amenazas, de tuitazos, de presiones y este tipo de cosas que en los primeros 6 meses ha tenido que sortear la Cuarta Transformación.